este, que nos ha sorprendido. Bueno, Pseudomonas también tiene sus sorpresas, así que vamos, vamos a resorprendernos con los verdes encantos. Bien, tenemos que tener presente de Pseudomonas que tiene una batería de información en su genoma que le permite defenderse de múltiples antibióticos. Es un armamentario que está presente en esta especie y que es sumamente activo a la hora de proteger a la bacteria de los antimicrobianos. En primer lugar, tiene una profunda impermeabilidad. Es 100 veces más impermeable que una Escherichia coli, entonces ya va a excluir muchas moléculas por tamaño. Además tiene múltiples sistemas de flujo, que ahora vamos a ver en detalle cómo funcionan, que le permiten remover los antibióticos del interior bacteriano y de esa forma generar un circuito inútil a la entrada del antibiótico. Y tiene 3 betalactamasas de naturaleza cromosómica. La más conocida por todos nosotros es el AMC, como veíamos en el Enterobacter, en el Citrobacter o en la Klebsiella aerogenes. En el caso de Pseudomonas la llaman específicamente PDC, porque es Pseudomonas derivada cefalosporinasa. Pero en su constitución es un AMC, como veíamos anteriormente. Tiene también otras 2 betalactamasas, una es una oxacilinasa, la variante alélica es la número 50, que se la llama también POXB. Y esta oxacilinasa tiene muy débil acción sobre el meropenem, pero se puede potenciar con otros mecanismos como el eflujo o incluso puede reprimirse o hiperproducirse. Y tenemos también una metaloenzima que se llama PIB-B, que es una imipenemasa. Normalmente es un gen críptico, es decir, que no tiene expresión, pero que se puede desregular y producir resistencia al carbapenem. Estos mecanismos son cooperativos entre ellos, son redundantes. La ampicilina, por ejemplo, no ingresa por impermeabilidad. Si algo ingresara, la saca la bomba de flujo y si la bomba de flujo no logra removerlo, viene el AMC y lo degrada. Es decir, operan los 3 mecanismos a la vez. Esto nos genera una barrera de protección muy importante en Pseudomonas para múltiples familias de antibióticos. Quieren hacer daño, pero no pueden. Y esto es lo que condiciona y lo que genera la resistencia natural. Cuando vayan a los manuales o a las guías, le han dado un nombre más moderno a la resistencia natural. Se lo llama perfil esperado de resistencia. Pero entre viejos conocidos la podemos llamar resistencia natural. ¿A qué resiste Pseudomonas aeruginosa naturalmente? A todas las aminopenicilinas, AMPI, amoxi, entre ellas. Cefalosporinas de primera, segunda generación. Las combinaciones con inhibidores como amoxiclavulánico, ampicilina sulbactam, cefamicinas como cefoxitina, algunas cefalosporinas de tercera generación que son muy voluminosas como cefotaxima, ceftriaxona. Tenemos también resistencia al ertapenem, es un carbapenem muy voluminoso, entonces no ingresa por las porinas de Pseudomonas. Y las bombas de flujo se encargan de remover múltiples no betalactámicos como trimetroprimasulfametoxazol, nitrofurantoínas, toda la familia de tetraciclinas, tetramino, tigeciclina, ácido naglidíxico, cloranfenicol, aunque ya son drogas que están en desusos, e incluso glicinas más modernas como la erabaciclina. Este es el perfil de resistencia natural de Pseudomonas. Entonces, en un antibiograma de Pseudomonas aeruginosa, estas no son drogas que deban probarse, ¿no? Porque esperamos el resultado de resistente. Y si así no lo diera, ¿no? Eventualmente prueban a ciegas porque es un bacilo negativo de un hemocultivo, ¿no? Y largar un antibiograma directo del hemocultivo sin saber la tipificación, y luego van al día siguiente se encuentran que tiene unos pigmentos verdes hermosos la bacteria y le ven, por ejemplo, un halo de sensibilidad a cefotaxima.
no debería reportarse ese antibiótico porque forma parte de la resistencia natural o del perfil esperado de resistencia de ese microorganismo. No sabemos la causa genética que llevó a que apareciera una aparente sensibilidad. Así que no podemos saber si eso se va a revertir en el paciente o no. Y esto es una regla para todas las resistencias naturales o esperadas de las especies. ¿Qué son las bombas de flujo? Son verdaderos sistemas que regulan el compartimiento interior de la bacteria con el exterior, ¿no? Lo que vemos a nivel de la conformación proteica, hay múltiples familias de bombas de flujo, las clasificaciones son tan densas como las de beta-lactamasas, las que más nos importan son las que se llaman RND, que son las que tienen un rol importante en Pseudomonas aeruginosa y tienen esta constitución, es un conglomerado de 3 proteínas. Una proteína que atraviesa la membrana externa, que parece una porina, pero tiene la función inversa. Una proteína que atraviesa la membrana citoplasmática, que es el verdadero transportador. Y una proteína de fusión que mantiene unida a los otros 2 elementos. Y esto es lo que constituye entonces la bomba de flujo. El problema, muchos de los problemas, es que en las denominaciones que se le dan a estos sistemas de bomba de flujo hay que nombrar a los 3 componentes. Entonces aparecen esos nombres extrambóticos en los papers, en la literatura, como MEX, A, B o PRM, ¿no? Esto se debe a que cada uno de los componentes se los designa y se los nombra en su constitución. Siempre se nombra el transportador primero, la proteína de fusión y luego el canal. Una cosita antes de pasar a cómo funciona. No todas las bombas de flujo de esta naturaleza tienen un canal definido. Se lo pueden intercambiar el canal. Entonces este transportador puede usar este canal, pero también a veces puede usar un canal adyacente. ¿Cómo funcionan las bombas de flujo? Bien, tenemos que conocer un poquitito la naturaleza química de los antibióticos. La mayoría de los antibióticos van a tener restos hidrofílicos y restos hidrofóbicos. Son moléculas polares. Entonces, este tipo de moléculas, para atravesar la capa de grasa de la membrana externa, va a recurrir al uso de porinas, ¿no? Eso es lo que pasa habitualmente con estos antimicrobianos. Si hay déficit de porinas, por impermeabilidad no ingresa y hay resistencia. Cuando está en el espacio periplásmico, lo que va a ocurrir es una disolución en la membrana citoplasmática a través de sus restos hidrofóbicos. Esto pasa naturalmente. Ustedes saben que lo similar disuelve a lo similar. Entonces, si en la adyacencia hay un transportador muy próximo a este antibiótico que se disolvió en la membrana citoplasmática, lo que va a hacer es succionarlo hacia su interior, y una vez que está en el interior de la proteína, lo intercambia por un protón, por un ATP, por lo que sea, ¿no? Según la bomba de flujo, y el antibiótico, perdón, esto está yendo más rápido, queda en el mismo sitio de donde empezó su circuito, en el exterior de la bacteria. ¿Y dónde están los sitios blancos del antibiótico? Adentro, no afuera. Entonces, de esta forma se genera resistencia. Y fíjense que son múltiples familias y antibióticos distintos los que comparten este tipo de estructura química. Meropenem, cefalosporinas de tercera, de cuarta, piperacilina, aztreonam, fluorquinolonas, cloranfenicol, trimetroprima sulfa. Los sistemas de flujo generan resistencia de múltiple, ¿no? Afectan varias familias de antimicrobianos. Tenemos antibióticos que son netamente hidrofóbicos, no polares. Esos no necesitan las porinas para ingresar. Lo que van a hacer es atravesar directamente la membrana externa a través de sus restos grasos, y estos pasan al interior celular. Generalmente estos tipos de antibióticos van a tener sitios blancos acá adentro. El transportador también puede succionar a partir de su porción citoplasmática. Entonces lo que va a hacer es chuparlo como una verdadera aspiradora y enviarlo hacia el exterior, y de vuelta en un ciclo el antibiótico termina lejos de su sitio blanco, como nalidíxico, tetraciclina. Y después tenemos antibióticos que son netamente polares, es decir, que tienen carga neta. Entonces estos antibióticos dependen sí o sí de las porinas.
Cuando quieran disolverse en la membrana citoplasmática no pueden. En general estos antibióticos van a actuar en el espacio periplásmico. Y entonces el transportador no puede succionar en esta instancia porque está la proteína de fusión que le impide chupar. Entonces estos antibióticos no van a ser removidos por las bombas de flujo. Por ejemplo, imipenem y ceftolozano tazobactam. Es más, en el diseño hoy en día de los antibióticos se les busca que tengan carga neta positiva cuando se los diseña con una finalidad antipseudomonal para evadir las bombas de flujo. Entonces, vemos que se disocian los carbapenemes. El meropenem se puede generar resistencia por bomba de flujo, en el imipenem nunca la resistencia en una pseudomonas aeruginosa es por bomba de flujo. ¿Por qué? Porque tiene cargas el imipenem, entonces no puede removerlo la bomba de flujo. Entonces, si ustedes ven una pseudomona y le ven resistencia al IMI, si dicen que es por bomba de flujo, los mandamos a hacer hemogramas. Jamás en la vida. El meropenem puede ser por bomba de flujo. Después vamos a ver otras causas de resistencia a los carbapenémicos. En Pseudomonas aeruginosa, en sus genes tiene codificación para 12 bombas de flujo. Hay dos que son las que participan mayormente en la resistencia, que son el MEXA-B o PRM, que da parte de la resistencia natural que veíamos en los engranajes. Esta bomba de flujo se produce en muy baja cantidad. Entonces aparece la resistencia natural de Pseudomonas aeruginosa. Pero si lo desafiamos con un antibiótico, estos genes están bajo un sistema de regulación que se llama represión. Se pueden romper los represores y esta bomba de flujo hiperproducirse. Entonces expande la cantidad de sustratos o de antibióticos que puede remover. Vamos a ver qué pasa cuando esta bomba de flujo está en su máxima potencia. Y por otro lado tenemos otra bomba de flujo que se llama MEX-XY, es la bomba masculina, ¿no? Por el XY, para que lo recuerden, le estamos dando reglas mnemotécnicas, que va a dar resistencia cuando está hiperexpresada a cefalosporinas de cuarta generación, aminoglucósidos y meropenem. Ven una pseudomona aeruginosa en su antibiograma que tiene resistencia al cefepime, sensibilidad a la cefta, amicacina resistente, meropenem resistente y imipenem sensible. Lo más probable es que sea esta bomba de flujo, ¿no? Si descartan BLE por el cefepime, si descartan carbapenemasa por el carbapenem. Bien, no se olviden que todos los conceptos que vamos diciendo son acumulativos. Lo que vimos ayer se suma a lo que vemos hoy. La bomba MEX-XY es la responsable que ustedes puedan controlar los niveles de calcio en el Mueller-Hinton. ¿Cómo hacen esa prueba normalmente? Usan una pseudomona ATCC y ponen un disquito de aminoglucósidos, una genta, por ejemplo. ¿Cómo sabe la pseudomona que tiene un exceso de calcio? Bueno, el calcio lo que hace es inducir esta bomba de flujo cuando está en exceso en el Mueller-Hinton. Entonces esta bomba de flujo hiperexpresada remueve aminoglucósidos y va a darle un halo de resistente. No es que la pseudomona en su interior tiene un cromatógrafo de gases, ¿no? O una absorción atómica para medir los niveles de calcio del Mueller-Hinton. Es a través de las bombas de flujo. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se ven. Vamos a poner acá distintas estrellas, ¿no? De pseudomonas aeruginosas con casos prácticos para que les queden fijados los perfiles y la contribución de cada mecanismo de resistencia, como la verían en la práctica cotidiana. Bien, acá tienen, a ver si se logra ver, ahí está. Acá tienen una bomba de flujo hiperexpresada. Recuerden que las bombas de flujo nunca remueven imipenem, entonces van a ver que tiene el halo de imipenem sensible. Tampoco va a remover ceftolozano tazobactam, entonces son los dos antibióticos que van a aparecer sensibles. Y ahí vemos que tiene resistencia a ceftazidima, que ven entre el disco que dice IR y el disco de Cas. Sobre el halo de Cas, ¿qué ven? Un achatamiento. ¿Eso qué es? El AMC. Recuerden que en pseudomonas se llama PDC. Bien.
El disco que dice IR es imipenem relevactam. Vemos resistencia al mero, sensibilidad al IMI. Nos preguntamos, ¿podrá ser una carbapenemasa? La respuesta la tienen en el mismo antibiograma. El ETA es negativo y eso es esperado porque el ceftolozano y el IMI-RELE son sensibles también, no deberían serlo si fuera una metalo. Con las bombas de flujo lo que vamos a ver es una caída progresiva de los betalactámicos. Como hay toda una posibilidad de expresión de esta bomba de flujo, tenemos estadios intermedios o su estadio máximo, que es el que vemos acá. En el estadio intermedio, lo primero que afecta a la bomba de flujo es a la cipro, a la ticarcilina, al astronam. Ticarcilina en general no prueban. Astronam sería un buen marcador para que prueben en los antibiogramas de Pseudomonas, porque es la primera molécula que se cae con la bomba de flujo, junto con la quinolona que seguramente están probando, porque es una opción terapéutica. Si hay un poco más de bomba de flujo, va a caer el meropenem y el cefepime. Si hay un poco más de bomba de flujo, está en máximo de su expresión, esta bomba de flujo, cae la ceftazidima y la piperacilina tazobactam. Fíjense que los inhibidores muy poco afectan o aportan, porque lo que se remueve es el betalactámico. Si saco la cefta por la bomba de flujo, por más que haya bivactam, no pasa nada, no tiene sustrato a que proteger. Se lo llevó la bomba de flujo para afuera. Es así como van cayendo los antimicrobianos. Siempre va a haber sensibilidad al imipenem y al ceftolozano. Siempre. Son marcadores importantes. Porque el imipenem tiene carga, no lo remueve la bomba de flujo. Este es el típico perfil de una pseudomona con una bomba de flujo mexa-BO-PRM. ¿Qué pasa con el imipenem? El imipenem, al tener cargas, evade las bombas de flujo, pero tiene una debilidad al tener cargas. Lo que pasa con el imipenem, acá les presento la molécula, la tienen que dibujar mañana en el examen. Fíjense que tiene dos restos amino que al pH fisiológico están protonados, entonces eso le da dos cargas positivas. Y cuando va surfeando la superficie de la pseudomona aeruginosa, se encuentra con una porina que tiene en su superficie cargas negativas. ¿Qué va a pasar? Lo positivo y lo negativo se unen. Entonces, la porina que se llama OPRD tiene en su superficie cargas negativas y lo que va a hacer es capturar al imipenem. Una vez que lo tiene capturado, esta fuerza es tan potente que hace que el imipenem se posicione en forma vertical, entonces lo va traccionando hacia su interior y va a atravesar la porina. Y de esta forma el imipenem ingresa a la bacteria. Tiene un canal exclusivo para ingresar en Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué pasa con el meropenem? El meropenem tiene solo un grupo protonable, que tiene un pKa muy cercano al pH fisiológico, entonces lo que ocurre es que solo la mitad de las moléculas de meropenem están protonadas. Es decir, que una de cada dos moléculas de meropenem ni la ven a la porina OPRD, pasa de largo y no pasa nada. A la otra la va a capturar la porina por esa débil carga positiva. Ya ahí hay una fuerza que es menos potente, entonces no todas las moléculas de meropenem se van a poder poner en posición vertical. Algunas de ellas lo van a hacer. Y la va a ir tratando de traccionar a su interior. Pero fíjense que el meropenem es un poquitito más gordito, si bien no hay que hablar de cuerpos, ¿no? Es un poquitito más gorditos, ¿no?, que el imipenem. Entonces le cuesta un poquitito más entrar, ¿no? Entonces, la porina OPRD facilita el ingreso de imipenem, pero con el meropenem algunas de ellas van a poder pasar, pero la mayoría no. Esta porina cumple una función fisiológica importante, que es la incorporación a Pseudomonas de aminoácidos básicos. Los aminoácidos básicos sirven para sintetizar DNA. ¿Se imaginan que la Pseudomonas pueda perder la porina OPRD? No, se muere, no puede reparar su DNA, no ingresan nutrientes. Entonces, sí puede haber una disminución de la porina OPRD, ponerse a dieta.
hacer un ayuno muy prolongado, pero en algún momento tiene que comer. Entonces, lo que podemos llegar a ver es una disminución hasta el 70% de la UPRD. O puede haber mutaciones en la UPRD que le cambien la configuración y la estructura como para que el imipenem no entre, pero que siga funcionando para los aminoácidos dibásicos. Entonces, lo que vemos en definitiva es que cuando esta porina disminuye su expresión o está mutada, lo que más se va a afectar es el imipenem. El meropenem puede seguir entrando por otros caminos, y la resistencia nunca es de alto nivel, porque siempre hay una porción de la UPRD que está funcionando. ¿Cómo veríamos en un antibiograma una pseudomona con OPRD? Así. Solo resistencia al imipenem. Es el único antibiótico que entra por la porina OPRD. Los otros antibióticos siguen siendo activos. De vuelta, ¿qué ven entre el disco de Imirrele y el disco de Cefta? Achatamiento. Bien. Y fíjense que el meropenem achicó un poco su halo. Entonces el imipenem va a ser resistente por porinas. El meropenem puede ser sensible, intermedio o resistente, según la cantidad de OPRD que se haya disminuido. ¿Qué otra cosa ven alrededor del imipenem? Un halo. Un halo. Ese halo lo tienen que medir. Es importante porque que la pseudomona no crezca hasta el borde del disco nos está diciendo que es una resistencia moderada, de bajo nivel. Algo de imipenem ingresa. La pregunta es, al lado del imipenem tienen el imipenem relevactam, ¿no? ¿Y qué ven con el imipenem relevactam? Sensible, y el imipenem resistente. ¿Y desde cuándo un relevactam, avibactam, inhibe una porina? Son inhibidores de betalactamasas, no de porinas. ¿Cuál es la explicación por la cual ven el imipenem relevactam más grande? La respuesta es que el déficit de porina no trabaja solo, trabaja con la betalactamasa tipo AMC que tiene la pseudomona aeruginosa. El imipenem es un buen inductor, fíjense cómo está induciendo el achatamiento al lado de ceftazidima. Despierta esa betalactamasa. Entonces siempre les damos el mismo ejemplo. Todos ustedes son moléculas de imipenem, ¿no? Y tienen que llegar al sitio blanco, que es acá la pantalla. Y yo soy una molécula de betalactamasa, ¿no? Y tengo que impedir que ustedes lleguen al sitio blanco. Si vienen todos juntos, no voy a poder detener más que a uno o a dos de ustedes, ¿no? Pero ahora si acá ponemos una puerta de ingreso, una puerta muy estrecha de ingreso, donde solo puedan pasar de a uno, y yo soy betalactamasa, esperándolos, voy a tener más posibilidades de que no lleguen al sitio blanco. Entonces, así es como pasa con el déficit de OPRD. El imipenem que ingresa lo está esperando la betalactamasa tipo AMC del otro lado. Entonces, cuando ingresa todo junto, no pasa nada. Pero cuando está el déficit de la porina OPRD, los va rompiendo y va